Santo. Amén. Dios, nuestro Padre, está derramando su divina presencia a través de Jesucristo, el Señor, que murió y resucitó, y el Espíritu Santo nos hace comprender todos estos misterios. Por eso, Santísima Trinidad, Dios uno y trino, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Padre de Dios que tenga piedad de nosotros, sobre todo cuando no cobijamos, hacemos desprecio, desplante de personas, que no nutrimos, que faltan nuestras faltas de paciencia, de generosidad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo de Dios Altísimo, al Verbo hecho carne, que borre nuestros pecados, sobre todo cuando nos falta la mansedumbre, la calma frente a las tempestades, las desconfianzas de su presencia, sobre todo cuando todo está confuso. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Pidamos a Dios, nuestro amado Señor, al Espíritu Santo, que nos perdone las tibiezas, por no dejar disponible, sobre todo al servicio de los más necesitados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, renueva nuestros corazones con y al tender siempre hacia lo más perfecto, concédenos vivir plenamente el misterio pascual por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de haber permanecido un tiempo en Antioquía, Pablo partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las Escrituras.
había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan Bautista. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor es el Rey de toda la tierra. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho esto por medio de parábolas. Llega la hora en la que yo no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos haciendo el comentario de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 18, donde vamos viendo cómo San Pablo va anunciando la palabra y va recorriendo distintas comunidades. Y hoy aparece un judío que se llama Apolo. Va a ser uno de los influyentes, porque de hecho San Pablo va en otra parte, en una de sus cartas, va a decir quién acá es el importante, si se trata de Pedro, de Apolo, o de Pablo. En realidad acá el importante es Jesucristo, va a decir. Así que no se anden tironeando y haciendo bandos y equipos, yo soy de este, yo soy del otro, sino acá hay un solo Señor y Él es el centro. De otra manera es descuartizar a nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que Jesús dejó. Él dejó la iglesia, no muchas iglesias, y en ella confluyen todas las comunidades unidas por distintos apóstoles o
hoy entre los apóstoles para nosotros se llama Gabriel, pero esa realidad de la unidad la va a dar el Espíritu Santo, que es la sustancia que une a todos, es lo que le da cohesión, armonía. El Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, todo lo que Jesús dijo quedaría perdido. Es el Espíritu Santo que es aquel que activa la memoria. El Espíritu Santo hace que el Evangelio esté vivo. Y acá vemos que dice que era un hombre elocuente, versado en las Escrituras, que se había iniciado en el camino del Señor y que exponía y enseñaba con precisión quién era Jesús, y hace una salvedad. Lo que tenía era el bautismo de Juan el Bautista. Todavía, no estaba completa lo que hoy para nosotros sería la catequesis de iniciación. Teniendo muy pocos elementos, pero una santa sabiduría producida fundamentalmente en el escudriñar la Escritura, en saber que en su propia casa seguramente le enseñaron lo que él aprendió de chico en torno a la palabra, él la expone, y lo que tenía claro, dado por el mismo Espíritu, es que la capacidad de penetrar en el Antiguo Testamento y ver cómo los profetas, en los libros históricos, en los libros sabios, se iba manifestando la presencia del Señor. Y entonces él tomaba, pero acá en el profeta Isaías, y les explicaba. Digo el profeta Isaías porque ya había estado la experiencia con Felipe, que cuando se pone al lado del carro del eunuco, comprende lo que estás leyendo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces le va a explicar ese pedacito, esos versículos que estaba leyendo sobre el profeta Isaías. Bueno, acá también este hombre tiene una gran capacidad de discernimiento y explicar con precisión de quién estaba hablando en los textos proféticos, quién libros sabios, como por ejemplo los Salmos, o directamente la Torá o los libros históricos. Entonces él está explicándole, pero lo que insistiría es con lo más básico que tenía. No era lo que diríamos hoy un teólogo, un hombre capaz de escudriñar la palabra, y estaba absolutamente en su corazón convencido de quién era el Señor. Entonces, en su límite, Dios le da una riqueza insondable, que es la capacidad de transmitir la palabra de Dios con tanta profundidad, sin tener muchísimos elementos, sin tener. No era San Pablo, que había sido educado por los mejores maestros de la época para ser rabino. En ese sentido es un hombre sencillo y simple. También al escucharlo, a esa elocuencia, esa capacidad, esa pasión con la que iba explicando quién era el Señor, y no solamente la pasión, sino también la precisión que tenía de explicar los textos bíblicos, escuchan en ese momento el matrimonio Priscila y Aquila. Entonces ellos lo llevaron, y Priscila y Aquila es como que se transforman en su catequista para profundizar lo que ella sabe. Qué interesante, es un matrimonio, no lo está haciendo Pablo, es un matrimonio que le va a introducir con intensidad, dice así, ellos le explicaron más exactamente el camino de Dios. Recuerden que al tiempo le llamaron los del camino, y luego pasan con el nombre de cristianos, y mucho más adelante, siglos más adelante, se les va a llamar católicos. Entonces, ellos le hicieron una catequesis más en profundidad. Bueno, esto que sabés, y le explican. Claro, este matrimonio, Priscila y Aquila, había aprendido de San Pablo, entonces tenían algunos elementos más, pero, insisto, una vez más, ¿quiénes son?
no sabe mucho, lo que sabe lo sabe aplicar muy bien. Priscila y Aquila ahora le van a dar más elementos, pero Priscila y Aquila también, en este caso son laicos, y le van a explicar, y él le cuenta, en esos climas familiares, que quiere ir a Acaya, a esa ciudad, y ellos mismos lo alentaron. Dice, los hermanos lo alentaron, sino que aquella comunidad donde está Priscila y Aquila lo alientan para que dé el paso de ir a ver y a recibir, para que vaya a Acaya y la comunidad de ese lugar lo recibiera con cariño. Insisto, el grueso de ellos son laicos, quien los recibe. Todavía la comunidad no había crecido suficiente como para que hubiese presbíteros, ancianos, ni diáconos, ni un apóstol. Era toda una tarea de los laicos grandes. Así que cuando llega a Corintios se transforma en una persona de mucha, pero mucha ayuda. Y es ahí, precisamente, donde San Pablo va a decir, pero ustedes están peleando en la comunidad de Corintios, porque fue, insisto, un gran gozo, porque era la fecundidad más grande, más hermosa, es como si fuese la comunidad el mundo de los griegos. San Pablo, qué lindo esa comunidad, pero por otro lado le traía estas desgracias, que cada uno tironeaba, estaban celosos, y acá lo vemos. Llega Apolo, que es tan elocuente, y empieza a decir, no, pero yo soy de Apolo, que Pablo no venga, que San Pedro. Entonces empiezan todas esas discusiones que producen enfermedad en el alma de la comunidad. Igual en la comunidad parroquial, en la comunidad religiosa, como en la comunidad como familia, ese tironeo profundo porque falta poner a Cristo, que es el centro de todo. Entonces, cuando Jesús no está en el centro, todo comienza a tironear cada uno a su manera. Lo que siente, lo que percibe, tironea, pero no está al centro. Por eso se descuartiza. Y entonces ahí es de una para aquellos que habían abrazado la fe, acá explica por qué, porque refutaba vigorosamente, o sea, hacía la defensa, frente a los judíos y en forma pública, demostrando que por medio de la Escritura Jesús era el Mesías. Qué bueno, ¿no? Tener cristianos capaces de introducirse en la palabra de Dios. Yo les recomiendo mucho que entren en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, y en relación al Antiguo Testamento, la historia del Éxodo, los Salmos, para introducirnos, no de la primera página a la última, porque no es el mejor método de leer la palabra de Dios, pero sí ir de esta manera. Por eso yo me he tomado en estas misas, el texto de los Hechos de los Apóstoles fundamentalmente, como para tenernos idea de cómo fueron los orígenes cristianos. Centro de lo que quiero compartir, como Aquila y Priscila, como la comunidad de los Corintios, toda esta gente eran laicas, como vos. Y sostuvieron la iglesia y la hicieron crecer muchísimo. Pero muchísimo. Yo sí quería contarte un detalle, no sé si lo sabes. Vos sabés que en el Japón, durante 200 años, quienes mantuvieron la fe en Cristo Jesús fueron los laicos, porque no había sacerdote. No la había. Además, estaba prohibido la entrada de ellos. Lo sostuvieron. Y algo parecido pasa en Corea, pero me voy al Japón. 200 años, la iglesia en manos de los laicos.
Y a veces nosotros vamos tironeando porque voy a la parroquia tal o a la parroquia tal. Me voy con aquel sacerdote o con el otro sacerdote. Y no damos cuenta de que son nosotros, permítanme decirlo así, ustedes son protagonistas del Evangelio y de la historia de la salvación. Independientemente de quién esté a cargo, como en este caso yo aquí adelante de ustedes. Porque acá no importa quién está sembrando, sino el que da crecimiento. Ah, sí, pero lo hace a través tuyo, vos sos el instrumento. Sí, pero nunca hay que perder de vista que somos simplemente siervos e instrumentos. Porque acá el único que merece ser sentado, admirado, honrado y alabado es Jesucristo el Señor. Pero esta imagen, no hace falta ser teólogos. Lo que hace falta son personas que tengan experiencia de Jesús y sean capaces de hablar con el Señor y buscar las formas más creativas para transmitirlo. Yo me acuerdo cómo transmitirle el Evangelio a los niños pequeñitos. Y en ese momento, una de las formas eran los títeres. Y yo a veces me pongo a pensar, que quizás alguno de ustedes tenga la capacidad de aprender el lenguaje a señas. ¿Y por qué no lo haces? Para que muchos chicos que son mudos, sordos, o ambas cosas, puedan a través tuyo aprender con el lenguaje de señas que es Jesucristo. Uno de ustedes dice, Padre, ¿y si en inglés? Por mí en chino y en japonés, el tema central es que tenemos que buscar formas creativas, y esa creatividad es santo. Porque díganme que cuando estamos hablando del Señor, no es cosa de inventar cosas extraordinarias, métodos, ni metodologías, ni dinámicas que a veces nos volvemos locos. ¡Ay, qué hago! Mira qué simple. A Jesús dice, agarra, fíjense, la sabiduría, tan simple pero tan profunda. Jesús agarra, por lo visto todos los días, agarra un poco de harina, un poco de levadura, y lo va mezclando, y él mismo tiene la experiencia de cómo la masa se va agrandando con el calorcito de la leña, Y entonces dice, bueno, ustedes tienen que ser así, ser levadura en medio de la masa. Con qué simplicidad el Señor va a tomar lo creativo, lo cotidiano, pero que les va a servir para hablar del Señor. Entonces lo lindo es haber con simplicidad a mi mano para poder hablar del Señor. Y estas verdades del Señor no necesariamente tienen que ser con voces que a veces hasta los niños se los burlan. A ver, mi amorcito, vení que te explico un poquitito. Si los niños no hablan así, tendrá el timbre más fino, pero a veces el adulto cree que puede decir, nosotros creemos que a veces en esas expresiones que voy a ser mucho más claro. Entonces yo, adulto, tengo que hablarle a un niño como adulto, pero con un lenguaje tan simple, tan profundo, la sencillez. Entonces, ¿cuáles son los elementos en la cotidianidad que yo tengo para poder expresar las cosas de Dios? Ejemplo, otro más, porque insisto, no se trata de ser teólogo, sino estar convencido quién es Jesucristo y que ha resucitado y tomar ejemplos de la cotidianidad. Uno más, ahí va, para plantearse el tema de la muerte, San Pablo. ¿Saben ahí en la carta de Tesalonicenses? Ustedes saben, dice, bueno, que nosotros vamos a morir, pero ¿cómo es la muerte? ¿Qué va a pasar con la muerte? Dice, es como una semillita. Yo lo digo así muy simple, pero si vos lo sacás y lo expresás con tu voz, con tu pasión, podés explicar con una semilla que se pudre. Sí. Entonces, es como una semillita que
tirarla a la tierra se pudre. Entonces, si yo sembré una semillita de poroto, se pudre y luego va a salir una planta de poroto. Entonces, ¿cómo la Iglesia ha buscado lo cotidiano que encuentra para hablarnos del Señor? Por eso hay que estar muy atento, incluso para discernir, porque hay muchas cosas en la cultura que se nos van a mezclar y entonces podemos hacer distorsionar la buena noticia del Señor. Por eso, a ver, ¿qué tenés? Insisto en esto, ¿qué tenés a mano como para hablarle a otra adulta como vos, a otro adulto como vos, en distintas circunstancias? Otro, mirá qué lindo, ¿no? Jesús, así medio callejero, pero para poder hacer más impacto, ¿no? Pero lo va diciendo el Señor, mirá, ¿ves ahí en la cornisa de tu casa? ¿Ves? Ahí en ese rinconcito está haciendo un nido de las abejas. ¿Ves allá? ¿Ves que hace mucho frío y se quedó arrinconado ahí? Las golondrinas, en una determinada época. Fíjate que dice, que es el ejemplo que da el Señor. Dice, pero mirá, hasta los gorrioncitos. ¿Pero qué estaba mirando? ¿Y qué techo estaba viendo? El techo del templo. El techo del templo. Diríamos de la casa parroquial, del templo, de la catedral. Entonces, mirá, dice, hasta, en el caso de Jesús, era el templo. Mirá que era el templo de Jerusalén, pero acá podemos hablar de la sinagoga. Entonces, fíjate, está allá arriba, ¿ves? Aquí hasta los pichones de casa, Señor. ¡Ay! Y ahí salta, ¿ves cómo saltás? Señor, yo quiero habitar en tu casa, aunque sea ahí arriba como un pichón de gorrión. Todo nos sirve. Todo lo bueno, lo noble, lo digno nos sirve para hablar del Señor. Todo aquello que esté a nuestro alcance, ¿sí? Otro ejemplo, que con este me quedo, hay muchos, pero me gustaría que sigan trabajando y pensando de ejemplo la cotidianidad para hablar de las cosas del Señor. Vamos al ejemplo. Dice, esto es más del campo, ¿no? Pero qué cosa interesante. Miren, los lirios del campo, los lirios, esas florcitas que salen medio silvestre. Entonces, miren, ellos tienen una belleza impresionante. ¿Saben quién le da esa belleza? Dios. Miren el mar, podríamos decir nosotros. Miren acá la sierra. Miren, ¿ven esa belleza? Dios se la regala. Dios se la da a tiempo. Bueno, mi desafío, ¿cuál sería el ejemplo de lo cotidiano para poder hablar del amor de tus amores que es Jesús? Por eso, porque a veces nosotros buscamos palabras rebuscadas para explicar las cosas y hay que partir de lo cotidiano. Lo central es que Jesús nos ama, que ha resucitado, que está vivo, que mañana celebramos la fiesta de que sube al cielo y que mandó el Espíritu Santo, porque el resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Y para que nosotros entendamos, otro ejemplo más, dije que no iba a dar, pero digo uno más, para que nosotros entendamos, cuando les manda el Espíritu Santo, va a ser como un abogado que los defiende. Es así, por ahí el otro de mayor simplicidad, pero dice, ¿vieron? Cuando los abogados no se venden, ¿no? Y hay muchos que no se venden, Sí, pero cuando el abogado, no el que te acusa es el diablo. Él es el acusador de los hermanos, dice. Pero acá está el abogado que te defiende, el que pone él la palabra para defender. Pone el que te da la elocuencia para poder hablar del Señor, es el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la imagen? El abogado. El abogado. Por ahí alguno de ustedes es abogado, así que atención, miren que el montón sea llevarse a la justicia. Y entonces me parece que en este caso que puedes tener
da uno para la obra de Dios gratuitamente. Hay muchas cosas que uno puede hacer en el Señor. Pero esta imagen, ¿qué imágenes vos tenés en la familia como para hablar del Señor en lo cotidiano? Acá la hermana, ¿qué imágenes que tienen de lo cotidiano para hablar del Señor, para hablar del Señor y a la comunidad de la vida consagrada? ¿Con qué se puede comparar la vida consagrada con las cosas cotidianas que hacen ustedes para hablar del amado Señor Jesucristo? Ahí está el punto, ¿no? ¿Cómo tomar? Recién hay las oraciones que dice, Señor, acordate de darme la mano, ¿no? Y si uno mismo se pone a hablar y decir, bueno, que el Señor extienda su mano. Y mirá qué fácil, tu mano derecha. ¿Por qué? Porque el grueso de la población no tiene fuerza en la mano izquierda, tiene fuerza en la mano derecha. Entonces uno puede, a partir de cuánto dolor de cabeza está dando esto, así que vamos a tener que orar intensamente para que nos cambien la cuestión de internet, Así que les pido perdón por toda esta situación, pero a la vez les agradezco mucho porque con estas cosas tan simples estamos creciendo en la virtud, no sé si se dan cuenta, que es la virtud de la paciencia. Y por otro lado, qué lindo, ¿no? Porque quieren escuchar la palabra del Señor y eso es maravilloso. Bueno, que todas estas situaciones que provoca estos nerviosismos, estos actos de paciencia nos hagan crecer también en las bendiciones de Dios. Que Dios ahora toque hondamente tu corazón, que Dios extienda su mano. Repito, ¿qué cosas tenés a mano? Supongamos, muchachos, a vos te gusta mucho el fútbol o la mecánica. ¿Qué dirías para hablar de Jesús? Con respecto al fútbol, ¿a qué se parece? Porque estuve mirando una propaganda ahora, ¿no? Con respecto al virus. Y es curioso, bueno, todos los argentinos estamos jugando un partido de fútbol, no hay que aflojar ahora en este momento. Bueno, ¿qué dirías vos que te gusta el fútbol? Ahí, ¿quién lleva la camiseta número 10 para meter el gol? ¿Quién es el referee? Bueno, a partir de un juego de fútbol, de pelota, podés hablar del Señor. Cualquier cosa sana y noble puede llevarnos a hablar del Señor, que está vivo. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos bajo el símbolo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús.
Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu lo tenemos levantado hacia el Señor. Al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y con los sacerdotes. Cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahora, en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y su obispo auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron
en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la misericordia de todos nosotros. Hoy vamos a pedir por muchos de la ciudad de Mar del Plata y de otras provincias, y también desde Europa están esta misa. Todos ellos han tenido que emigrar en algún momento, pero no, el amor a su tierra los toca y los hace vibrar. Así que también nosotros vibramos con ellos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El Rey, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el querido Espíritu, por tu presencia en cada casa donde están haciendo la novena. Ayer, Espíritu Divino, te pedíamos que cubrieras con tu sombra nuestro hogar, nuestro corazón y las personas que amamos y nuestro país. Hoy, Divino Espíritu, queremos pedirte la gracia que con tu presencia, que se parece a el agua que surge desde las mismas entrañas del Padre Eterno, toques con esta agua y bendice el agua que tienen en sus manos estos fieles. Santifícala, derrama así, por esta agua creada por ti, todas las aguas que tienen en sus manos tus fieles,
reciban la gracia de la santidad, ser usada en la oración, sobre las personas, sobre los lugares, tu Espíritu, que es como agua viva, santifique todo. En el agua y en el Espíritu nacemos espiritualmente. Concédenos ahora para que todos aquellos que estén sedientos de tu presencia sientan la alegría y la plenitud de la presencia de Cristo que nos ama. Por eso decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. El fruto de tu vientre, Jesús. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos amigos en el Señor, reciban ahora la gracia del Espíritu Santo y el fuego que surge de Él, que todo sea humedecido por su presencia. Que el Señor te bendiga, te guarde y te libere de todo mal. Amén. Para mañana dispone el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde va a aparecer el Señor como fuego, como lenguas de fuego. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 1, donde va a decir que todos serán bautizados en el Espíritu Santo, pero que estuviéramos esperando. Estaban también ahí en compañía algunas mujeres, la mamá del Señor, en espera. Yo te invito en este instante a abrirte a esa presencia, a esa promesa del Espíritu Santo. Ustedes esperen en la promesa, yo espero en ella. Nosotros estamos esperando, Señor. Queremos pedirte en este momento que ese Espíritu venga con sus lenguas de fuego. Ven, Espíritu Santo, derrámate en este momento. Sé el consuelo de mi alma. Por eso te invito a preparar para mañana el capítulo 2 del 1 al 11, pero detenete especialmente cuando dice que viene el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Es para el tercer día.
Que el Señor, por la imposición de manos, derrame ahora sobre ti esa gracia. Ven, Espíritu Santo, consuela las almas, da entendimiento, tú que eres descanso en medio del trabajo, tú que serenas las pasiones. Ven, Espíritu Santo, y disponernos a recibirte. Ahora, Señor, dejamos a todos los seres queridos en tu presencia. Amén. Madre, implora con nosotros el Espíritu Santo, por favor. Vaya la bendición especialmente con aquellos que están más paralizados. A todos aquellos que tienen sed de tu presencia. A todos aquellos que tienen sed de justicia, sed de verdad, sed de amor. Ven, Espíritu Santo, tú que eres el agua viva. Amén. Amén. Amén.